La segunda cosa que desprendemos de estas palabras y del resto de las cartas del Pablo o de la Escritura es que la Iglesia nunca fue un lugar de reposo, un centro de retiro, sino más bien, si tuviéramos que poner un ejemplo de imagen, la Iglesia lo que es un taller de trabajo. Sí, es verdad que venimos a la Iglesia escuchando la palabra y venimos a renovar nuestras fuerzas. La comunión con los hermanos, poder compartir, lloramos, reímos con los hermanos, escuchamos la palabra, nos edificamos, cogemos un libro de la biblioteca y nos lo llevamos para leerlo, reposamos y nos fortalecemos. Pero no nos quedamos aquí. Tenemos que salir a la batalla y al trabajo. Tenemos que aprender las nuevas estrategias, renovar fuerzas para poder salir adelante, para volver a la faena. En más de una ocasión he comentado mi propia experiencia cuando estaba en el servicio militar, hace ya muchos años, pero tengo buena memoria. Y recuerdo lo mal que podía estar en la mili, los conflictos que yo tenía allí en el ejército y cómo deseaba venir a mi grupito de iglesia, pequeñita iglesia, y sentarme en mi silla hasta el punto, en los bancos de aquel tiempo, hasta el punto de que yo no quería moverme. Qué a gusto estaba allí con los hermanos y con la palabra. Pero sabía que aquello no podía estar por siempre y que aquel domingo de la mañana y de la tarde terminaría y que tendría que volver otra vez al cuartel con toda esa inmoralidad que me rodeaba. Pero esto es lo que nos está mostrando la Escritura y esto es lo que nos está diciendo Pablo. La Iglesia no es el lugar donde tú has recibido la gracia de Dios y vienes a retirarte hasta que Él te lleve con sus ángeles al cielo. No es esto lo que nos dice la Escritura. Tú no has venido aquí a reposar y a ser servido. Tú vienes aquí y eres parte del pueblo de Dios para edificar, para fortalecer, para extender el reino de Dios. Y eso implica trabajo, no comodidad. Y si lo estás entendiendo de esta manera es que no has leído bien lo que se nos explica o se nos manifiesta en todas las cartas o en el libro de Hechos. El compromiso, la constancia, la perseverancia que podemos ver en los creyentes. Porque otra tercera cosa que tenemos que considerar es que la Iglesia no ha llegado y no va a llegar nunca a cumplir todas las demandas que se nos hacen en las Escrituras. Una de ellas, ir por todo el mundo y proclamad el Evangelio. ¿Lo hemos dicho ya? ¿Hemos ido por todos los lugares del mundo, por todas las etnias, por todas las culturas, a predicar el Evangelio? ¿O pensar en esta ciudad? ¿Todo el mundo ya conoce el Evangelio? ¿Todo el mundo sabe que Cristo vino a morir por pecadores para hacer un pueblo para sí y llevarlo consigo a la eternidad? ¿Lo saben todo el mundo? ¿Saben que la salvación es por fe y no por obras? ¿Lo saben todos, en todas las calles, en todas las casas? La tarea no ha terminado. Y por mucho que nosotros nos afanemos, la tarea va a continuar. El evangelismo tiene que ser personal, tiene que ser de iglesia, tiene que ser constante, público y privado, uno y otro de cada uno de nuestros días. No, la obra y la extensión del reino de Dios no ha acabado. Algunos lo piensan. En esta ciudad no había iglesia y ahora hay una iglesia. Y nosotros nos reunimos y compartimos y así estamos a gusto. No hace falta ensanchar las puertas, dejemos las puertas estrechitas, para que no tenga que entrar todo el mundo y nos incomode, porque nosotros ya tenemos lo que necesitábamos. Pero lo que nos dice la Escritura es todo lo contrario, extender las puertas de vuestra tienda, abrir, tirar los muros, salir hacia adelante, hablar con todo el mundo, que toda criatura escuche el Evangelio. Por tanto, no os acomodéis, no has venido aquí a jubilarte, has venido aquí a trabajar. Y esto es la responsabilidad de la Iglesia. En cuarto lugar, si has pensado que la vida de iglesia es algo cómodo, te estás equivocando. La vida cristiana no es cómoda, la vida cristiana no es fácil. Y a veces uno puede haber pensado que esto es así. Esta mañana yo me he levantado, he ido a mi rincón especial que tengo de mi sillón. He tomado mi tostada con aceite y mi café con mi Biblia y he tenido mi devocional. Qué tranquilo, qué sosiego.
Claro, ¿cómo no voy a orar yo de esta manera? Tengo mi casa, tengo mi rinconcito, tengo mi paz, tengo mi desayuno, etcétera. Qué bien se puede orar así. Mi sillón, mi desayuno y mis comodidades. Pero ¿y los que sufren? Claro, yo me puedo acordar de los que sufren. Y en el medio de mi comodidad y de mi oración decir, Señor, bendice a aquellos que son perseguidos por causa de su fe, mientras yo disfruto de mi café torrefacto. Esto es lo que nosotros pensamos mucho que es la vida cristiana. Acordémonos de los que sufren, pero nosotros aquí, tranquilitos, en nuestro sillón. Evangelismo. Hombre, hay que evangelizar. Por supuesto que sí. El mundo tiene que conocer el Evangelio. Vamos a esforzarnos un poquito más en la ofrenda para pagar a alguien que haga. Es decir, pagaremos a otros que hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos quedaremos tan satisfechos. Hemos puesto de nuestro dinero para una campaña de evangelización, con un montón de bandas de música. Y vamos a salir por todas las calles de la ciudad y decir que lo hagan otros. Eso sí, nosotros pondremos el dinero, pero seguiremos en nuestra comodidad. Y mientras ellos se están esforzando en esa campaña de evangelización de la ciudad o del mundo, nosotros seguiremos con nuestro programa favorito de televisión. Y pensaremos que estamos haciendo la obra del Señor en nuestra comodidad. Cultos, claro que sí. Vamos los domingos a los cultos y escuchamos la palabra y aguantamos las reprensiones y exhortaciones del pastor. Sí, pero no me exijas más, ya estoy dando lo que puedo dar. Nada de extra, lo mínimo. La Biblia dice en cierto lugar que sí, que hay que dar los diezmos. Los diezmos son 10 una parte, por tanto yo ya estoy dando mi 10ª parte. Yo ya cumplo. Muchos no lo cumplen, pero yo ya cumplo. Ya tengo mis demandas cubiertas. Pero no es todo lo que nos está diciendo la Escritura. No es que tú encuentres el equilibrio y que no haya ningún compromiso más. Nuestra tarea no es dar lo justo o lo mínimo. Nuestra tarea constante es dar lo máximo. Lo máximo en el tiempo, lo máximo en el esfuerzo, en el ejercicio de los dones. A la hora de recibir gente y de tratarlo, comunión con los hermanos, claro que sí. Hay hermanos con los que me siento a gusto, estos no que me incomodan. Estos hablan mucho, o estos hablan poco, o estos hablan mal, o estos no me caen bien porque les gusta otro partido de fútbol, otro equipo de fútbol. Comunión sí, con los que simpatizo, pero esto no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que la vida de iglesia no es fácil, que tenemos que soportar a los que parece que son insoportables. Esto es lo que nos dice, llevar las cargas de otros. Y por tanto tiene implicaciones serias en lo que es nuestra vida de iglesia. Que podemos llegar y decir, tengo mi círculo de comunión cristiana, pero ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Que tú formes un círculo de amigos cristianos en tu congregación, cuando lo que dice es que aquellos que los necesiten, que tú te desprendas y obres. Quitar tiempo de otros, no es el tiempo que te sobra, no sé qué hacer, por tanto iré a visitar a mi hermano en esta hora de aburrimiento. En vez de echarme 2 horas de siesta, me voy a echar una y voy a hacer una llamada de teléfono. ¿Qué es esto? ¿Dónde lo dice la Escritura esto? ¿Es esto lo que está buscando la iglesia de Corinto? ¿Es esto lo que tú quieres? ¿O qué es lo que está diciendo Pablo? Nos gastamos y nos consumimos. Y por tanto tenemos que redimir el tiempo y esforzarnos. Y si me tengo que quitar de mí, es para dárselo a los demás, no porque me sobra y no sé qué hacer. Quinto, según lo que nos está poniendo Pablo en su exposición, sí es verdad que tenemos que entender que la iglesia se tiene que actualizar, que la iglesia de Corinto tiene que ser una iglesia en la ciudad de Corinto, con las características de aquellos que están allí en aquella ciudad, sus costumbres, sus maneras, su lenguaje, etcétera, etcétera. Vamos a adaptarnos a la ciudad de Corinto, sí, ciudad real, claro, ciudad real es ciudad real, no es Asia, no es Siria o no es Tailandia. Es otra cosa y aquí nos adaptamos y tenemos que hacer comprensible el Evangelio y demás. Sí, tenemos que adaptarnos, pero no acomodarnos, que es muy diferente. Tenemos que hacer que la iglesia sea actual, para que sea viva. Acomodarnos a esa época y a esa cultura, pero para ser efectivos, para poder ganarlos, no para que nos ganen, no para que nos silencien, no para que nos escondan en un rincón.
no simplemente para que se excusen diciendo somos multiculturales porque tenemos una iglesia evangélica en una calle escondida del barrio. No, lo que nos está diciendo las Escrituras es que nosotros tenemos que adaptarnos, hablar su lenguaje, ir donde ellos van, ser lo que ellos son, pero para ser efectivos, para poder ganar a alguno. Si es necesario, dice Pablo en otro lugar, si es necesario, me haré esclavo para los esclavos, me haré griego para los griegos o judío para los judíos, con tal de que gane a algunos. ¿Es esta la actitud que tenemos que buscar? ¿Es esto lo que tiene que ser parte de nuestra iglesia? Ya lo decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Él dice, mi reino no es de este mundo, pero está aquí. Y algunos que estaban dudando, en el Evangelio de Lucas lo dice, no lo veis, pero está aquí. El reino de Dios está aquí en medio de vosotros. Vamos a hacerlo visible, pero no lo vamos a cambiar. El mundo tiene que saber que hay un reino, que Cristo está aquí, que empieza a ganar a hombres y mujeres, que ha establecido su pueblo, que quiere conquistar el mundo, que quiere que el Evangelio se extienda por todas partes. Vamos a hacerlo. Y tendremos que hacerlo de la manera más sabia y más humilde, pero constante y fieles. La Iglesia debe de actualizarse, sí, pero no acomodarse. 6. Sí, dice que la iglesia de Corinto es una iglesia prudente. Sois prudentes en Cristo, nosotros somos insensatos. Pero, claro, tenemos que ser las dos cosas. Por una parte, decir, hemos ganado cosas y no las queremos perder. Los privilegios que hemos adquirido. Conocemos el Evangelio, somos libres en Cristo. Y tenemos una esperanza que el resto no tiene. Tenemos un consolador que nadie alcanza. Nunca estaremos solos. Nuestro Señor estará a nuestro lado en medio de las mayores aflicciones. Hemos cantado en el valle oscuros, los más terribles. Allí estará el Señor con su vara y con su cayado. Nos guía y nos protege. Gloria sea al Señor. Esto lo hemos adquirido. No lo queremos perder. Por supuesto que sí. Pero tenemos responsabilidades. Tenemos unos deberes que tenemos que cumplir también. Por tanto, no podemos decir, esto es mío y que no me lo quiten, sino que tendré que exponerlo y exponerme a mí mismo, al mundo, y que ellos opinen, que puedan ver que lo que yo soy es por gracia, que el Señor Jesús me ha puesto la mano encima de mí y no me deja, que no son mis méritos, que no son mis cualidades, que somos la escoria del mundo, pero que cambia, porque arde para traer la luz del Evangelio. Tenemos que tomar lo primero. Sí, los privilegios, las bendiciones, y mantenerlo y defenderlo. Pero a la misma vez tenemos que salir al mundo y exponerlo y anunciarlo por todas partes. 7. La Escritura nos dice, nuestro Señor Jesús nos hace una demanda muy, muy importante. Dice, niéguese a sí mismo, tome su sillón y sígame. ¿Es eso lo que dice? O lo que dice es, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque en este mundo, si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Esto es una declaración profética clara para nuestras vidas. Pero algunos no lo entienden así y cambian la palabra cruz por sillón. Sigo a Cristo en mi sillón. ¿Podemos servir a nuestro Rey? Y podemos luchar por su causa en la comodidad de nuestras vidas sin salir perjudicados, defendiendo con fuerza, dientes y puños lo que ya hemos recibido y tenemos. Bueno, la Escritura nos está enseñando todo lo contrario, que nuestra fe siempre será acompañada de sufrimiento. Nuestro testimonio, cuando queremos ser luz, nos agota, y nos gasta y nos hace sufrir. Si no, podéis leer lo que Pablo dice sobre sí mismo o lo que enseña en la carta a los romanos o lo que podemos leer en el libro de Hechos. Sufrimientos y dolores, tantas veces que fue golpeado y maltratado y él sigue adelante. Algunos de nosotros podrían decir, uy, hay peligro, he recibido golpes, desprecios del mundo. Voy a ser más prudente, me voy a meter en mi casa y voy a dejar que otros hagan la tarea. No, Pablo tiene que escapar en una canasta porque lo quieren apedrear, lo han dejado medio muerto en una cuneta y él se levanta y sigue adelante. Esto es lo que hay, esto es lo que yo soy, para esto he venido.
¿Es esto lo que nosotros tenemos clavado en nuestra mente y en nuestras entrañas? ¿Es esta la actitud que tenemos para mí mismo y para la Iglesia? Hemos olvidado que lo que tenemos que llevar todos los días de nuestra vida no es un sillón para acomodarnos, sino que es una cruz que nos humilla, pero que glorifica a nuestro Señor. Si tú no tienes problemas en tu vida, por causa del Evangelio, no problema porque eres mal vecino, o porque tienes un genio que no hay quien lo aguante. No, si tienes problemas por causa del Evangelio, estás dando señal de quién eres. Pero si no los tienes, a lo mejor es que no estás dando señal, ninguna. Si la gente ignora lo que tú eres en tu barrio o en tu trabajo, a lo mejor te tienes que preguntar que lo que eres es una vela apagada y no una luz en la montaña, en lo alto. Creo que la Iglesia, nuestra Iglesia y la Iglesia en este país tiene que preguntarse si está siendo luz, si está siendo responsable, si está actuando como debe de actuar ante el mundo y ante Dios. Y por último, siempre debemos de recordar que en nuestra esencia, en nuestra sangre espiritual, en nuestras venas por las que corre la fe, tenemos que saber que cuanto más débiles seamos nosotros, entonces es cuando seremos más fuertes. Pablo lo recuerda de manera muy clara en su carta a los Filipenses. No vamos aquí con prepotencia, no vamos aquí a luchar como con las armas que lucha el mundo. Aquí nosotros no seremos más porque seamos más guapos, porque tengamos más dinero o más posiciones sociales. No. Lo que nosotros necesitamos es hombres y mujeres de todas las edades, rendidos a la obra de nuestro Señor Jesucristo y llevados por completo por el poder del Espíritu. Cuanto más dependientes seamos de este Evangelio y más dependientes seamos de la obra del Señor, más fuertes y eficientes seremos en la tarea y más clara será la luz al mundo. Nuestra Iglesia no tiene que imitar los defectos o inclinaciones de Corinto. Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, para su gloria, que resulta que será siempre para nuestro bien. Amén.